Abramos nuestra Biblia entonces en Mateo. Seguimos la porción del capítulo 14, versículo 12, 12 al 33. Digo 22 al 33. 14, 22 al 33. Estuvimos leyendo ya la primera porción el domingo pasado. Hoy pues vamos a leer desde el 28 al 33, que es lo que nos corresponde hoy. Así que leemos así la palabra de Dios, que dice así. Respondiendo Pedro, dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Como estuvimos viendo la semana pasada, hermanos, y como vimos el título, le he llamado a esta porción, a este sermón, Jesús, el Señor de la creación. Y recordemos que el título se le dio por el hecho de que el pasaje no está centrado en Pedro, como muchas veces se ha entendido o se ha expuesto, se ha predicado, se ha enseñado, sino que el pasaje realmente está centrado en Jesús. De hecho, como les dije la semana pasada, termina en la adoración y el reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, haciendo un breve recorder de lo que vimos la semana pasada, cuando empezamos viendo el primer punto, que era Jesús manifiesta su identidad divina. De hecho, el pasaje nos enseña tres cosas, como estuvimos hablando en la clase de hermenéutica, ¿no? La narrativa. Aquí nos va a mostrar tres cositas. Uno, lo que acontece, ¿no? Lo que involucra a Jesús y los discípulos. En este caso, Jesús manifiesta su identidad divina. Pero otra cosa que vamos a ver es que Jesús, al manifestar su identidad divina, entonces hay una respuesta de los discípulos. Y luego, entonces nos muestra el desenlace de este relato. El desenlace de este relato, ¿cuál es? La adoración que recibe Jesús como Hijo de Dios. Y por eso es que, hermanos, clarísimo el pasaje, aunque obviamente tiene personajes como los discípulos y como Pedro, como el más protagonista en este caso, pero no olvidemos que el relato trata de Cristo, trata de Jesús. Por eso entonces el mismo título tiene que tener esa fuerza: Jesús, el Señor de la creación. Y pues estuvimos viendo pues todo lo que vimos sobre cómo Jesús manifiesta su deidad. Estuvimos viendo los versículos hasta el versículo del 22 hasta el 27. Y por eso hoy entonces vamos a empezar con el segundo punto que trata esta narrativa. Y ese punto es entonces, como les dije, la respuesta de los discípulos. En este caso le he puesto la respuesta de fe ante el Señor de la creación. La respuesta de fe ante el Señor de la creación. Hermanos, algo que debemos nosotros entender como creyentes es que cada vez que Jesús manifiesta su divinidad a nosotros, ya sea a través de la Escritura, a través de cualquier forma que el Señor quiera usar, ya dándonos un día más de vida, que es por su misericordia, obrando en una sanidad en nuestras vidas, etcétera, siempre tiene que haber una respuesta de nosotros. Y obviamente ya les adelanto que esa respuesta debe concluir en ¿qué? Adoración. Es lo que el relato nos enseña. Sin embargo, vamos a pasar ahora el segundo punto por un análisis de nuestra fe. Vamos a pasar por un análisis de nuestra fe. En este caso hablaremos más de Pedro ahora. Estuvimos hablando bastante de Jesús, y no es que porque Pedro ahora sea el protagonista y más que Jesús, sino que Pedro va a ser un tipo de nosotros. Y obviamente para que este sermón pueda hacer un efecto todavía más provechoso en nuestra vida, es ver a Pedro como uno de nosotros enfrentando una situación de fe ante Jesús.
Y eso es importante que lo veamos. Seguimos tratando a Jesús porque vamos a ver en un resumen, un mega resumen, que la fe de Pedro va a ser insuficiente, pero el Señor obra a medida, o mejor dicho, a pesar de la insuficiente fe que tiene Pedro. Y eso es alentador para nosotros. Al fin y al cabo, aunque voy a hablar bastantito de Pedro, se va a tratar de Jesús. Porque si fuera solamente esto, nuestra fe pudiera tener un efecto ante la divinidad de Jesús positivo. Sin embargo, siempre nos quedaremos cortos de fe. Siempre nos quedaremos cortos de fe. Si Pedro dudó teniendo al maestro, o sea, nosotros no hemos estado con Jesús ahí face to face, viéndolo multiplicar un cesto de panes y un cesto de peces. Así que si él con eso que vio y muchas otras cosas que vio, recordemos que ya pasó el evento anterior donde él calmó la tempestad, que ellos estaban en el barco, ya eso había pasado, acuérdense, Mateo 8. Ahora nosotros que no hemos visto eso, nuestra fe obviamente va a ser una fe muchas veces demasiado débil. Y eso es lo que Mateo también quiere mostrarnos a nosotros, cómo Jesús obra en medio de una fe débil. Cómo Jesús obra por medio, aún y a pesar de una fe débil. Vemos que Pedro dice, respondiéndole Pedro dijo, Señor. Y yo les estuve hablando de que este título, este nombre de Señor, o este título que Pedro usa aquí, obviamente es reconociendo la divinidad de Jesús. Pedro responde llamándole Señor, porque él sabe que un ser normal no viene caminando sobre el agua. Por eso fue que vieron un fantasma. No es normal ver a un hombre caminando por el agua. Sin embargo, cuando ve que Jesús le dice que soy yo, no temáis, tened ánimo. Pedro de una vez dice, ok, sí es verdad, es el maestro. Es el maestro y le llama entonces Señor porque reconoce que para que venga caminando por el agua no es un hombre común y corriente. De hecho, cuando lo siguió, ellos sabían que el hermano de Pedro, Andrés, ¿se acuerdan cuando he encontrado al Mesías? Así que no es un decir nada más como de respeto, como les hablé, sino un reconocimiento del poder de Jesús. Algunos entonces malinterpretando, no sé si notaron cuando lo leí el acento que le puse, cuando Jesús lo reprende, inclusive, vieron que mi tono no fue de reprensión severa, sino más bien de una reprensión amorosa. Ahorita les voy a decir el tono en que debemos entender esto, pero muy contrario a lo que la gente piensa, que Pedro fue un liso, que fue un atrevido en el sentido negativo, o que fue un osado. Realmente, pensemos en la respuesta de Jesús. ¿Se acuerdan que ya unos le habían dicho a Jesús en capítulo 12? A Jesús le habían dicho, si en verdad eres el Hijo de Dios, o si en verdad eres un profeta de Dios, o enviado de Dios, muéstranos, a señales que lo muestren. Y Jesús le dijo, no daré ninguna señal a esta generación perversa. O sea, Jesús cuando tiene que responder a un capricho, o a una osadía, o a una presunción, Jesús, hermanos, sabemos que no tiene pelos en la lengua. Sin embargo, es curioso que Jesús le dice nada más esto, ven. Entonces, tenemos que aprender a interpretar hasta el lenguaje que usa Jesús, porque nos dice mucho. Pedro, cuando Jesús le dice ven y acepta lo que Pedro le dice, quiere decir que lo que él le está diciendo a Pedro es porque acepta lo que Pedro le dice. O sea, no lo reprende por decirle, ven acá, ¿qué te pasa, incrédulo? A menos que nosotros estemos entendiendo que eso Pedro lo dijo con esa intención, pero no lo dijo con esa intención. ¿Me explico? ¿Me explico? De hecho, miren lo que dice William Hendrickson. William Hendrickson, no lo puse porque es cortito, ya se volteó para allá para pero no. Pedro dice que al llamarle Señor, reconoce la verdadera identidad de Jesús. Él dice que este sí, que nosotros leemos aquí, si usted ve en su Biblia, dice, Señor, si eres tú, ese sí que es condicional, pues no es condicional, salud, no es condicional de la forma que nosotros entendemos siempre lo condicional, sino que ese si eres tú no es de duda, sino que equivale a puesto que, dice Hendrickson, puesto que. O sea que en otras palabras debemos leerlo como diciendo así. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, ya que eres tú, o puesto que eres tú, ¿se dan cuenta cómo cambia? ¿Ya? Entonces ese es el condicional. De hecho, también aquí les anoté, bueno, lo anoté acá. Erwin Caballosa dice también que el condicional de primera clase debe traducirse como Señor, ya que eres tú. Señor, ya que eres tú.
Así que pues resumiendo, en Evis Cabrallosa y en Hendrickson, pues que no son los únicos, pero son los dos que escogí para mostrarles. Esto no es de que si eres tú de verdad, dale para ver, para que yo camine, para que pruebes que eres tú. No, sino que deben entenderse como ya que eres tú el que camina sobre el agua, el Señor, pues yo quiero ir también. Yo quiero ir contigo. De hecho, es bonito esto que hace Pedro, porque lejos de como se nos ha enseñado muchas veces, es algo lindo. Es yo quiero ir entonces a ti, porque tú eres el Señor, yo quiero ir a ti. Y creo que es algo que debemos imitar todos nosotros, ¿cierto? Que cuando Jesús se nos muestra en nuestra vida, en cada acto diario, nosotros vayamos a Cristo. Creo que es una invitación y un acto digno de imitar, en este caso de Pedro. Así que Pedro no está poniendo a prueba la identidad de Jesús, sino que él está actuando precisamente reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, para que puedan verlo más claro, no le pedía a Jesús que demostrara quién era él o qué era él, sino más bien estaba diciendo, como sé que eres tú, te pido que me permitas ir a ti sobre el agua. Esta no sería una traducción literal, estoy parafraseándole cómo debemos entender lo que Pedro dice. Como sé que eres tú, pido que me permitas ir a ti sobre el agua. Y otra cosa también interesante que vemos en la frase de Pedro, ya vimos el Kyrios, el Señor, pero también la palabra que él usa aquí, mándame que vaya, también refleja algo interesante. Primero, ya que le reconoció Señor, le reconoce que tiene el poder también, que así como él camina, que el otro camine también. ¿Me entienden? O sea, mándame a mí y manda al agua que me sostenga para yo llegar a ti. Qué tremendo esto de Pedro. Pero también, sin entrar en mucho detalle del griego, pero la palabra que se usa aquí también es una palabra que se usaba en el mundo griego para ordenar, pero como alguien que está como máxima autoridad, como un rey, un emperador que manda y su mandato tiene toda la autoridad. Así debemos entender mándame que vaya. O sea, que vemos en el título que usa para Jesús como Señor y también en el verbo griego que usa para mandar, mandar, implica también que esta persona tiene autoridad. Entonces, Señor, Hijo de Dios, mándame que vaya a ti, tienes toda la autoridad para hacer lo que tú quieres hacer. Y en este caso te pido que permitas que yo vaya a ti. Así que cuando Jesús le dice a Pedro, mándame que vaya a ti, no le está pidiendo que ore por él o que le dé permiso como un favor ordinario. No debemos entenderlo así, sino que le está reconociendo autoridad suprema. Y ven cómo, aunque estemos hablando de Pedro, el asunto es Jesús. Porque Pedro no va a caminar hasta él si Jesús no lo ordena, si Jesús no lo decide así. Pedro no caminaría, hermanos. Si Pedro dice, bueno, ya que eres tú, voy para allá, ¡buah! Se viene hundido. Él dice, mándame. Cuando Jesús dice, ven, le está ordenando a Pedro que venga, pero también el mar, el lago de Galilea, también sabe que tiene que sostenerlo porque el Creador lo ordenó. Y eso nos enseña algo que de repente si nosotros nos quedamos viendo cosas que no tenemos que ver en el pasaje, no nos enseñan cosas tan poderosas como esta y que reflejan el amor de nuestro Maestro, el amor de nuestro Señor, pero también la autoridad de Jesús. Nosotros no servimos a un maestro más, sino al Hijo de Dios, a Jesucristo, hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Así que la respuesta de Jesús es ven. No te preocupes, ven, todo está ya ordenado y tú puedes venir a mí. Y dice el pasaje que Pedro obedece. Dice, él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia él. Pedro obedece, se baja de la barca y camina hacia Jesús. Esto también es tremendo. Como Pedro, bueno, listo, ya, o sea, ahí vemos la fe como empieza tremenda de Pedro. ¿Cómo empieza esa fe tremenda? Ahora, noten que Pedro, algunos dicen, hay gente que se ha puesto a discutir si caminó, si no caminó, qué tanto caminó. Hermanos, dice que Pedro se bajó y caminó. Y ya, aunque haya dado un solo paso, ya eso es milagroso. Entendamos eso. No importa 2 o 3, si pudo dar uno, ya el Señor había mostrado su autoridad
Y el Señor había hecho algo con la fe de Pedro, que luego iremos desarrollando, la vamos a ir viéndola. Dice entonces que Pedro, continúa el pasaje diciendo, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Ahora, Pedro era pescador, conocía el mar de Galilea, ahí trabajaba también. Sin embargo, él vio que la cosa estaba seria. Claro, cuando él dice vio la fuerza del viento, no es la fuerza del viento nada más, sino la fuerza del viento con todo lo que ocasionaba la fuerza del viento. Y recuérdense que ¿dónde estaban? En medio. Nosotros sabemos que la mitad no es la parte más seca, ¿verdad? Estaba en medio del mar. Entonces dice que Pedro estaba en medio del mar, va caminando milagrosamente porque Jesús así lo dispuso. Luego se pone a ver todo a su alrededor y dice, esto está serio, es bien extraño que yo pueda estar caminando, esto es una tormenta, el viento está haciendo estragos, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ojo, Pedro sabía nadar, era pescador. Pero ¿qué tan seria estaba la cosa cuando Pedro empezó a tener miedo? Porque yo me regreso nadando al barco, ¿no? ¿Sabes nadar? Te regresa. La cosa tiene que estar bien fea para que Pedro tuviese miedo. Repito, nosotros somos así, bueno, Señor, yo tengo fe. Pero bueno, y si el Señor no hace la obra, yo me agarro de tal plan B. ¿Cierto? A veces nosotros pedimos las cosas como, por poner un ejemplo nada más. Si de repente estamos orando por un trabajo, y dice, Señor, yo tengo fe, pero en verdad no tienes mucha fe porque tú tienes un trabajo ahí que te está resolviendo por ahora. Entonces realmente no que tienes mucha fe, sino que dice, bueno, tengo fe, pero acá tengo esto, acá. Tu fe se va a probar cuando no tengas nada donde agarrarte. Ahí es donde vamos a ver si de verdad tiene fe. Pero es fácil decir, no, yo estoy confiando en Dios, yo estoy esperando. Eso es otra cosa. Pero que de verdad solo tengas eso y tengas que depender de tu fe, ahí es donde vamos a ver si es verdad. Ahí es donde vamos a ver si es verdad. Sin embargo, Pedro, que sabía nadar, le pasó esto. Supo que nadando no podía salvarse. Echando para atrás, nadando, no podía. No podía. Y eso también nos enseña algo tremendo. Ahora, la situación estaba tan fea que Pedro no podía hacerlo, solo tenía que depender entonces de Jesús. Y del que tenía que depender, pues, era de quien precisamente él había quitado los ojos. ¿Entienden? O sea, Pedro, que podía resolverse por él mismo, se dio cuenta que la cosa estaba tan fea que no podía resolverse por él mismo. Pero de quien podía agarrarse, o de quien dependía entonces, es de quien justamente había quitado la mirada y por eso había fracasado. ¿Se entiende? Había fracasado porque quitó la mirada del único que podía socorrerlo. Y en su fuerza no podía salvarse. Pero lo irónico es que tuvo que tener miedo y recurrir a su fuerza y darse cuenta que no podía para mirar de nuevo donde todo empezó. Por eso el fracaso de Pedro se produjo porque puso sus ojos en las circunstancias naturales en lugar de mantenerlos en el poder del Señor que los sostenía. Y todavía no estoy hablando de la mano, estoy hablando sosteniéndolo en el mar, viniendo hacia él. ¿Entendemos? O sea, mientras venía el Señor lo sostenía en el agua, aunque no le había dado la mano todavía. Pero noten esto, el fracaso se produjo porque puso sus ojos en las circunstancias naturales en lugar de mantenerlos en el poder del Señor. Y eso nos enseña algo tremendo, hermanos. Nos enseña que a veces nuestra fe es tan débil porque en vez de mirar a Dios, miramos más a nuestros problemas. Y ahí se provoca lo que se llama el afán y la ansiedad. Porque nuestros problemas empiezan a ser más fuertes que a Jesús. En nuestra mente, ojo, como me gustó lo que dijo mi esposa en la exhortación, no es que realmente nuestros problemas sean más fuertes que Jesús. Nosotros los hacemos ver así. Y me gustó lo que ella dijo, porque a veces digno eres de mi adoración, pero a veces, tal vez usted se quede, suena descabellado, como que nosotros somos dignos de nuestra adoración, pero es que si nosotros no adoramos a Dios, adoramos a otra cosa y muchas veces somos nosotros mismos. Suena feo así decirlo, ¿verdad? Eso suena fuerte, pero así lo hacemos. O sea, que suene fuerte no quita la realidad de lo que hacemos. Y tenemos que aprender a nosotros a enfocarnos en el Señor y no en la circunstancia.
Y esto es aplicable a todo contexto. Tu contexto familiar. Tu contexto familiar. Si el Señor es el Señor en tu casa, tú lo quitas como Señor en tu casa, quitas tus ojos de Él cuando empiezas a ver los problemas y tú dices, esto no se puede solucionar. Pero también en tu trabajo pasa igual. Y en la iglesia pasa igual. Siempre escuchamos decir que tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, ¿cierto? Pero entonces, si la mirada está en Jesús, ¿por qué te molesta tu hermano? Todos repetimos eso. Pero cuando nos desanimamos, de que no, porque este hermano, ok, estás haciendo como Pedro, te estás hundiendo. Te estás hundiendo. ¿Por qué quitaste la mirada de Jesús? Sí, pastor, pero el hermano, pues a mí me dolió que me hiciera. Estás quitando la mirada de Jesús. Estás mirando nuevamente a tu hermano. ¿Me entiendes? El asunto, hermano, es que el fracaso va a venir a nuestra vida cada vez que quitamos la mirada de quien debemos fijarla. Y es de Jesús. Cuando tú fijas la mirada en Jesús, tú te vas a mantener anclado a lo que es la verdad y el poder que te sostiene, que es Cristo mismo. Cuando tú te enfocas de esa manera, hermano, tu hermano no te va a hacer caer, no te va a desanimar. Pero precisamente tu hermano te desanima porque tú, cada vez, y analízate, cada vez que a ti te afecta tu hermano, o cada vez que a ti te afecta en tu casa, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, o tu padre, tu madre, es porque tú estás quitando los ojos de donde debes tenerlos, que es en Cristo. Y claro, también hay veces que nosotros vamos a presentar estas cosas cuando el Señor demanda de nosotros obediencia. Cuando el Señor demanda de nosotros obediencia, ¿qué pasa? Nosotros tendemos muchas veces a quitar la cara. Y hay una frase que yo leí de un anglicano de hace 2 siglos, pero me gustó una frase que él hizo famosa. Y es esta frase. Quiero que la escuchen, la lean, la analicen, la mediten. La fe no es creer a pesar de la evidencia, sino obedecer a pesar de la consecuencia. La fe no es creer a pesar de la evidencia, sino obedecer a pesar de la consecuencia. Pedro desobedeció porque al quitar los ojos del Señor, cuando le dijo, ven, Pedro empezó a ver por otros lados. Él dice, la evidencia apunta que yo no debo hacer esto, ¿cierto? Yo no. Entonces parece increíble, pero repito, este es un tipo de nosotros. Parece increíble que él dice, Señor, ese es el Hijo de Dios, tiene poder. Segundo, manda, da la orden. Pero luego entonces empezó a ver por otro lado. Porque la evidencia me está apuntando a otra cosa. Pero entonces me olvidé que yo confesé algo tremendo. Y que confesé tener los ojos en aquel que me dijo, ven. El Señor te ha llamado a ti, a cada uno de ustedes le ha dicho, ven. Pero la obediencia, hermanos, hay que creer a pesar de la consecuencia. Y esto de la consecuencia es la consecuencia. En Cristo siempre serán buenas. Aunque en el mundo, o en nuestras relaciones, o en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra familia, a veces no son tan buenas. Pero si obedecemos a Cristo, siempre será el mejor resultado. Así que antes de criticar a Pedro también y de ver que tuvo poca fe, que tampoco lo vamos a alabar aquí grandemente porque hay que alabar a Cristo, sin embargo, hay unas cosas que nos enseña así en su pecaminosidad. Nos enseña algunas cosas. Porque bien es decir, oye, mira que ese Pedro no tuvo la fe suficiente, pero pensemos en algo. Pedro estaba solo en esa barca. Y ahí es donde está el asunto. Yo voy a hacer un par de enseñanzas de aquí que tienen implicaciones ahí, terceras, cuartas, pero que también quiero compartirlas porque nos hace falta entender estas cosas. Está bien que Pedro mostró una fe imperfecta, pero los demás no se dice que mostraron. No se dice que mostraron. Y como dice el gran académico F.F. Bruce, mi reina, ayúdame de nuevo, por favor, no sé por qué sé. F.F. Bruce dice, una cosa es ver la tempestad desde la cubierta de una nave grande y otra cosa muy distinta es verla desde entre medio de las olas. Ahí les puse, vean la imagen abajo. Lo fácil es estar allá.
¿Eh? Y decir, oh, qué poca fe tuvo, míralo, pero el hombre se movió, tú te quedaste estático. Y esto es una cosa que nos enseña también. Me gustó esto. Fue Bruce dice, una cosa es ver la tempestad desde la cubierta en una nave grande. Y otra muy distinta es verla como Pedro en medio de las olas. Tal vez uno se ponga aquí a criticar a Pedro, pero si nosotros estuviéramos en esa barca, seríamos el que dijo, Señor, mándame que vaya a ti. O te quedarías todavía asustado pensando que es un fantasma. Por eso es que la frase que dijo Kennedy, el teólogo anglicano que mencioné anterior, Pedro sí obedeció a pesar de la consecuencia. Pero los otros no se activaron en obediencia. Bueno, tampoco puedo decirlo, la Biblia no lo dice, pero lo que sí dice que el único que bajó fue Pedro. Tampoco puedo acusarlo de que los otros no tenían fe, pero lo que puedo decir hoy, lo que podemos hablar nosotros, de lo que podemos hacer una enseñanza, es de lo que hizo Pedro, no de lo que hicieron los demás. No sacaremos ninguna enseñanza de prudencia, decir, hermano, quédate en la barca mejor. No te arriesgues, porque Pedro se arriesgó precisamente por ir a Jesús. Así que nada es mejor que ir a Jesús. Amén. Aún quedarte en tu comodidad, no es mejor que ir a Jesús. Aunque la comodidad nos guste. Estos estaban súper bien. Mírenlo, como espectadores tremendos, ¿sí? Es más, en aquel entonces le hubieran hecho un meme moderno a ellos con popcorn, viendo a Pedro hundirse. Pero qué tremendo Jesús, cómo muestra que la fe imperfecta de Pedro aún nos enseña a nosotros que él la valoró. Escucha, es una fe imperfecta, una fe débil, pero Jesús está allí para socorrerlo. Y aunque su fe fue débil, hermano, ¿sabes qué? Tocó la mano del maestro primero que los otros. ¿Entienden? ¿Entienden eso? Y ahí nos identificamos todos. Aquí ninguno puede decir, yo tengo una fe fuerte. Pero hay otra enseñanza que nos deja la oración de Pedro. Nos va a dejar dos enseñanzas que quiero mostrarles. Pero pensemos en esto. Pedro clamó, sálvame, Señor. ¿Pero cuándo clamó eso? ¿Qué le puse allí? Cuando estaba, dice el texto. Mi Biblia dice, y empezando a hundirse, gritó. Ok, les pregunto, no sé si alguno en su Biblia dice, y cuando estaba hundido, clamó. Alguna dice, cuando estaba ya tragando agua, clamó. Dice, dice Mateo, Señor, eso no dice. O sea, hermanos, recuérdense que esto no está escrito al azar. Comenzando a hundirse. Y hay una enseñanza que nuestro hermano Sasso Padre dijo, y que yo la vengo diciendo hace un par de semanas. Y yo cuando vi esto en el pasaje me sonreí, le digo, mira tú, ya yo venía conectándome con el pasaje antes de tiempo. Ya vieron cuál es la enseñanza. No clamó cuando estaba ahogado, comenzando a hundirse, hermano. Qué enseñanza más tremenda. O sea, una fe imperfecta, pero que busca al Señor a tiempo. ¿Se acuerdan lo que yo le puse? Que me buscan a veces al pastor para que me ayude cuando el buque se quemó. Cuando tenías que decirme, veo una cosa echando humo ahí, pastor. Pastor, aquí tú estás echando humo, ¿qué hago? Te digo, busca un vaso de agua, escúchame, un vaso de agua. Lo vi antes y se apaga. Pero me llamas cuando tienes que traer helicópteros con tanquesones y con cosas así. Y te digo algo, no tengo plata para pagar esos helicópteros. Así que se te quemó el bosque. ¿Me están entendiendo, hermanos? O sea, miren lo que Pedro nos enseña en su fe imperfecta. Ojo, no nos está enseñando un hombre perfecto, está enseñando un ser imperfecto igual que tú y que yo, con una fe débil igual que tú y que yo. Pero ¿qué pasa? Él clama a Dios cuando está comenzando el problema, no cuando el problema lo tiene hasta aquí. Pero nosotros muchas veces creemos, como dijo el hermano Sasso, que podemos hacerlo, que podemos sostenernos. Y cuando ya vemos que no podemos, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y entonces hemos puesto a Jesús como el chapulín colorado, que tiene que aparecer justamente en el momento donde más nadie puede y no tengo más remedio. Entonces, bueno, ni modo, pues. Oye, mira, hay alguien que se llama Jesús.
Lo triste es que vamos a la iglesia. Y que debimos decir como Pedro, Señor, sálvame. Cuando me estoy comenzando a hundir. Pensemos en esto, hermano. Pensemos en esto, hermanos. Pedro empezó a clamar cuando empezó a hundirse. Y yo decía, el Señor, yo creo que se da cuenta, bueno, obviamente se da cuenta de lo que hablamos, pero no sé cómo lo alinea a veces con las enseñanzas que digo yo. Y leyendo a Elvis Carballosa, no, porque no es una cosa que yo puse, leyendo a Elvis Carballosa, oye, de repente Elvis Carballosa pone una aplicación que yo dije, oye, esta aplicación es como quinta por allá, sexta, pero... Y dije, no la voy a usar, aunque está buena la enseñanza, no la voy a usar. Pero dije, pero esto, bueno, él lo puso en ese pasaje. Y esta aplicación para nuestra iglesia es funcional. Y más por un tema también que estuvimos hablando hace poco. Entonces yo les tengo que pedir primero aquí una disculpa homilética, porque aunque el propósito de Mateo no es enseñarnos a orar aquí, porque Mateo no tiene el propósito de enseñarnos a orar, quiero aclararle eso. Sin embargo, la oración de Pedro, que es una oración, nos enseña algo a nosotros de las oraciones. Y entonces, pues, les comparto lo que dice Elvis Carballosa. Y repito, lo dice sobre este pasaje. Solo que repito, yo digo, no lo pondría en otro tiempo, pero como vi que para nuestra iglesia ahorita es necesario, ahorita se lo voy a explicar por qué. Dice, si a Pedro se le hubiese ocurrido hacer una oración larga y bien adornada, el Señor hubiese tenido que sacar los cadáveres del fondo del lago de Galilea. ¿Me están captando? Medítelo. Y se acuerdan que yo le hablé esta semana sobre estas oraciones, no solo sobre las oraciones, sino a veces cuando tratamos nuestros asuntos, queremos adornarlo, queremos ponerle. ¿Se acuerdan que yo estuve hablando? Confiesa tu cosa y listo, hermano. No digas, sí, bueno, yo sé que soy pecador y que, bueno, al final estamos en la lucha todos. Y bueno, pues, usted sabe, hermano, somos imperfectos. Mira, o sea, si de verdad fuéramos perfectos, Cristo no tuviera que morir por nosotros, pero, bueno, sí, gracias a Cristo, ¿no? Porque Él murió por nosotros y pues cumplió su obediencia perfecta, por eso nosotros desobedecemos. Y bueno, hermano, al final yo le mentí a mi esposo. ¿Me están entendiendo, hermanos, hermanas? ¿Me están entendiendo? ¿Se acuerdan que yo les hablé? Confiesa y listo, hermanos. Listo. Hermano, ¿sabes qué? Pequé con esto. Ya, no te justifiques. Me decía Pedro, sí, Señor. Mira, cuando yo te vi allá, yo pensé que era un fantasma. Luego yo vi que era el Hijo de Dios, el maestro. El que, mira, a mí de hecho me sorprendió cómo multiplicaste los panes y luego, pues yo digo, te quedaste ese rato orando, 7, 8 horas. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¡Qué tremendo! ¡Señor, sálvame! Listo. Gracias, Elvis Carballosa. Y así me mira cómo lo puse. Le puse esta foto para que te sientas. El Señor hubiese tenido que sacarlo cadáver del fondo del lago de Galilea. Pastor, entonces las oraciones largas, no, yo no estoy hablando de oraciones largas, sino que si tenemos un culto de oración, vamos a orar largo porque tenemos un culto de oración, es para orar y eso, bueno. Pero en nuestro diario vivir a veces hay cosas que nosotros hacemos de oraciones largas es para adornar más que para llegar al corazón de Dios. A veces oramos para que el que está en la iglesia nos escuche orando, pero no para llegar a Dios. Y puede que en ese momento nos ahoguen las necesidades, nos ahoguen los problemas. Por eso, escuchen esto, lo que continúa Elvis Carballosa diciendo. Una oración breve en el momento preciso puede ser más eficaz que una oración larga en el momento y el lugar inadecuados. O sea, ¿me entendieron? No quiere decir que usted tiene que orar y va y se acuesta y que, Señor, lo mismo que te pide ayer, te lo pido hoy. No. Hay contextos.
Si a ti te pide alguien en la calle, ora por mí, no le digas sí, porque Isaías dice que por tu llegada fuimos curadas, Señor. Y así como estuvimos compartiendo el domingo en la iglesia, hermano, suéltale la palabra al hombre o a la mujer. Hermana, quiero que ore por mí porque me duele mucho el estómago. Pues yo creo que el Señor puede sanar tu dolor de estómago también, claro que sí. Señor, te pido por mi amigo, por mi amiga, por mi hermana, por mi hermano, que tú puedas obrar sanidad, restaura su estómago, no sé lo que tiene, pero alivia su dolor. Ya, listo, no te pongas ahí que sí, porque como dijo el pastor el domingo, y como la semana pasada vimos el discipulado, y me acuerdo hace 3 años que iba a una iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, si la oración es larga, es poderosa. Eso nos lo metieron el legalismo de nuestro siglo y nuestro Latinoamérica querido nos metió que la oración tiene que ser larga para que sea, primero, espiritual. Como tiene el verbo. Segundo, tiene poder. Hermano, ¿tú crees que a Dios también dice, oye, al grano, muchacho? Al grano, todo lo que me estás diciendo me lo sé, al grano. Pero repito, hay momentos donde la oración sí puede ser un poco larga. Es el asunto de entender los contextos. Por eso me gusta que, a pesar de que Elvis Carveos es duro en su frase primaria, luego termina, una oración breve en el momento preciso puede ser más eficaz que una oración larga en el momento y el lugar inadecuados. Así que, ya sabes, en la iglesia un culto de oración, expláyate. Vas a orar por la comida. Deja a los niños en África. Mejor levántate y dale al vecino que no tiene o al otro que ya... Pero el África está muy lejos para que estés excusándote que sí, a los que están en África también dale que comer, o sea... Tal vez esto, pues algunos que me van por aquí y dicen, ay, pero pastor, no, yo no puedo orar por los niños de África, ya se lo hablé hace rato en una predica. Así que búsquenla para atrás. Estamos entonces claros en esto, hermano, que esto nos sirva para entender que el Señor nos muestra por esta enseñanza de Pedro que nosotros debemos dejar los rodeos para llegar a Él. Debemos dejar los rodeos y tener en cuenta que a veces cuando en vanidad nos volvemos vanidosos en nuestras oraciones, ¿sabe qué pasa? Cuidado que estamos orándole a los hombres y no a Dios, porque eso hacían los fariseos. Así que tengamos en cuenta esto. Pero miren que luego Pedro dice, Señor, sálvame. Y hay otra palabra, es que, Dios mío, esta historia está llena de palabras muy tremendas. Dice, y al instante Jesús. Pero repito, una oración breve, precisa y concisa, y al instante el Señor responde, sin mucha palabrería. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. Y esto nos enseña algo, que Pedro caminó hasta Jesús. A menos que Jesús haya sido el hombre elástico. Que hay muchos que pintan que... Primero, Pedro estaba comenzando a hundirse. Y esa palabra al instante es que fue inmediatamente. Señor, sálvame. La mano allí, sosteniéndolo. O sea que Pedro caminó hasta donde Jesús. Y eso también nos enseña algo tremendo, ¿ves? No es la historia de que Pedro se bajó del barco y empezó a temblar de una vez y se cayó y Jesús corriendo, o el hombre elástico, o sea, ¿me entiendes? Demos esa caricatura para otra cosa. El hombre caminó y Jesús dice, te tengo aquí conmigo ya. Y esto, así, tú lo ves como algo sencillo, pero te muestro una cosa que tal vez no has visto con este detalle. Pedro está fallando por una fe débil, que mira las circunstancias y no a Jesús, pero clama a Jesús. Jesús no le reprocha no haber tenido suficiente fe primero, sino que primero, ¿qué hace? Lo sostiene. ¿Entiendan? Pero que nosotros pensamos muchas veces que cuando vamos a Cristo, Cristo nos va a reprochar y luego nos va a aliviar, o luego nos va a consolar, o luego nos va a edificar. ¿Sí o no? Mira, el Señor es tan amoroso que primero te sostiene y después te reprende. Primero te socorre en tu necesidad. Él te tiene que enseñar porque Él es el mejor pedagogo. Pero Él te socorre. Nosotros somos primeros de reprender y ¿qué día? Pero vemos cómo está cargada de enseñanzas tremendas y aunque se trate de Pedro, son acerca de Jesús para nosotros. Dice, al instante, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que esto nos enseña a nosotros algo tremendo, hermano. Bueno, es que esto no se lo había puesto. La había dado con este primero, pero esta es la segunda.
Pensé que la había puesto una sola, pero bueno, ya está, ya se las di. Y ahora viene este pastor. Este pasaje no busca inspirarnos a ser valientes como Pedro, sino que este pasaje muestra, recuérdense, el primer punto que vimos fue Jesús revelando su identidad divina. A eso nosotros respondemos con fe, ¿verdad? Pero una fe débil, imperfecta. Así que este episodio de Pedro no es para motivarnos a ser valientes, sino para mostrarnos la fragilidad humana, la poca fe que tenemos. Así que mientras Pedro duda y se hunde, Pedro, que no es el ejemplo aquí, sino Jesús, Pedro, mientras duda y se hunde por la fuerza del viento, ¿qué hace Jesús? Permanece firme. Lo rescata y demuestra que su autoridad, escuchen esto, hermanos, su autoridad no depende de las circunstancias ni del tamaño de la fe de los hombres. El poder, ¿en dónde está? En el Salvador, hermanos. También en nuestras iglesias muchas veces nos enseñaron que tu fe es lo que determina las cosas, ¿cierto? Y muchas veces te hicieron sentir mal por tener poca fe. Muchas veces te dijeron que no eras una persona de fe suficiente, tal vez. Muchas veces te dijeron que si no fuiste sanado, si no te salió tal cosa, es por tu fe. Hermano, cuando Dios va a obrar en nuestra vida, a Dios no le importa el tamaño de nuestra fe, solo requiere que tengas un poquito de fe. Y créeme que cualquier poquito de fe es el hecho que tú estés aquí, el hecho que tú hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, y imperfectamente tú estés aquí, ya es suficiente fe para que el Señor pueda obrar en tu vida. Ahora, esto no nos debe llevar a ser incrédulos, sino al contrario, esto debe desarrollar más nuestra fe. Al saber que nuestro tamaño de fe, aunque sea chiquita, el Señor la puede usar a favor nuestro. Está bien, es verdad, porque motiva, ¿verdad? Motiva. Es que es tremendo, hermanos, porque de verdad a nosotros el legalismo nos ha enseñado tanto que todo depende, el legalismo es centrado en nosotros mismos. O sea, es para ver tu fe. No se sanó, no tuviste fe. Se me murió mi abuelo, no tuviste suficiente fe. No me salió el trabajo, no tuviste suficiente fe. Y a veces es que no está en la voluntad de Dios. Y punto. Tu fe no tenía nada que ver en eso. Si fuera por la fe de Pedro, él se merecía hundirse, ¿o no? Porque aunque clamó, su clamor lleva falta poca fe. Porque sálvame, porque me hundí, o sea, porque perdí mi fe. O sea, Pedro está diciendo, sálvame. Sálvame porque ya no tengo fe. Mira, me estoy hundiendo, sálvame. ¿Entienden? Las palabras de Pedro implican que ya la fe se le agotó. O sea, porque ¿por qué no se paró y tuvo fe no y se levantó? Pensemos. Su fe se fue. O sea, la poca fe que quedaba lo hizo hundirse. Pero Jesús lo rescata. ¿Por qué? Porque Jesús lo iba a rescatar no por su fe, hermanos. No por su fe. Y que ahorita te voy a explicar por qué dudaste, qué significa. Que mucha gente dice, ¿viste? ¿Por qué dudaste? Ahí está. Pero es que si de verdad fue esa reprensión, le hubiera dejado que tragaran unos buenos buches de agua. Para que aprendan, ¿no? ¿Ya aprendiste? Imagínense eso así. Y en el último, ¿aprendiste? ¿Aprendiste que tienes que tener fe? Eso es lo que nos enseñarían hoy en nuestras iglesias latinoamericanas, ¿cierto? Pero lo que el pasaje nos enseña es otra cosa. Enseña que el hombre se hundió por falta de fe, por una fe imperfecta e insuficiente, pero Jesús lo rescata, extiende su mano y lo rescata, lo sostuvo. Y esa palabra lo sostuvo es lo que hace el Señor con nosotros todos los días. Y por eso estamos aquí, porque nos sostiene. No es nuestra fe la que nos sostiene, hermano. Quiero que sepas eso. Tú no estás aquí por tu fe, tú estás aquí porque Cristo te sostiene. O sea, si tú vienes a esta iglesia no es porque tú te levantas todo animado, ¿verdad? Y que, que tengo fe. Es porque Cristo te trae. Y eso es lo que está en la doctrina grande esta de la doctrina de la gracia, la perseveración de los santos o preservación de los santos, como le llaman algunos. Porque el que te hace perseverar o el que te preserva es Cristo. Por eso es que el sol y de gloria impacta hasta nuestra doctrina de la fe. Porque si es tu fe la que te salva, si es la fe tuya la que te hace meritorias las cosas, entonces no es solo la gloria para Dios, sino es, en esto fue gloria a Dios y en esto es gloria a ti porque la fe tuya fue tremenda. Qué tremendo, ¿cierto? Jesús permanece firme. Miren lo que puse ahí en negrita. Jesús permanece firme
porque el poder está en el Salvador. Ahora, hermanos, entonces, ¿dónde encontramos nosotros fortaleza? ¿En nuestra fe? No, nosotros encontramos fortaleza en nuestra en permanecer, mirando a Cristo. La fortaleza del creyente consiste en permanecer mirando a Cristo. Su debilidad aparece cuando aparta de él su mirada. Cuando el creyente aparta de Cristo la mirada, es cuando la debilidad aparece. Ahora, ¿qué necesitas para mirar a Cristo? Solo mirarlo. Solo poner tu mirada en Él, recordar quién es Él, recordar lo que Él ha hecho por ti, qué ha hecho en tu vida, cómo te está transformando, cómo lo estás experimentando también en tu vida. Y permanece mirando, confiando en sus promesas. Que ya eso involucra fe, claro. Pero una fe poquita es lo que el Señor usa para gloriarse. Porque Él agarra eso y lo hace grande en sus manos. Y mira lo que me gusta, algo que comenta William Hendrickson. Hendrickson dice, estrictamente hablando, piensen en la escena del Señor dándole la mano. Recordemos que es Jesús, el Todopoderoso, que da la mano, ¿verdad? Pero mira lo que me gusta lo que dijo Hendrickson. Mira, dice, estrictamente hablando, no habría sido necesario que Jesús tomara la mano de Pedro para rescatarlo. Recordemos, no que le dijo ven y lo sostuvo en el agua, lo pudo ver así. Pero esto que mira Hendrickson me encantó. Dice, un simple mandamiento habría bastado. Así como le dijo ven, así le hubiera dicho levántate o sal del agua o sostente. Pero mira lo que dice, entre otras cosas que dice, yo rescaté lo que más quería enfatizar. Jesús quería que Pedro sintiera su amor así como experimentaba su poder. Jesús quería que Pedro sintiera su amor. Recuerden que dar la mano aquel entonces no es como ahora que es algo tan fútil, no, aquel entonces era algo más íntimo. De hecho era un acto de confianza. Te daban la mano para que supieras que no te iban a apuñalar porque te estoy dando la mano. O sea, ves que no cargo un arma, ¿se acuerdan? No sé quién ha visto eso en la historia. Porque si traigo un arma aquí para matarte, la vas a ver. Pues si te doy la mano diestra o la que es mi mano, tú puedes ver que la tengo. Y si la llego a tener la otra, no soy tan habilidoso, ¿no? Y puedes salvarte. Pero el dar la mano no era cualquier cosa. Pablo dice a los en Hechos y también en Gálatas, que dice que se da la mano de compañerismo. O sea, ¿estamos de acuerdo con esto? Mira, el símbolo de nuestro carro Hyundai es esto, casualmente, para que sepan. Porque en esa cultura asiática también la mano no se da a cualquiera. ¿Entendemos eso? Es confianza. Entonces, cuando Hendrickson dice esto, yo digo, wow, qué hermoso el Salvador que tenemos. Porque el hombre sin mérito que está hundiéndose le extiende su mano mostrándole soy cercano a ti. Estoy aquí para ti. No solamente te voy a sacar del agua con mi poder, sino que lo estoy haciendo ¿con qué? Con amor. Con amor. Y así el Señor quiere sacarnos de cada situación. Pastor, pero yo no tengo la suficiente fe. Solo necesitas mirarlo a Él y decir, sálvame. Y Él va a extender tu mano también y te va a rescatar con amor y con su poder. Hermano, con el amor de Dios y su poder, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es lo que necesitamos. El poder de Dios obrando en nuestra vida y su amor consolándonos, amándonos. ¿Qué más, hermanos? ¿Verdad que es bien linda esta enseñanza? Cuando se trata de Cristo. Cuando se trata de Pedro, aquí estuviéramos aprendiendo lecciones morales que para nada consuelo traería, hermano. Créeme que no. Sino más carga que pondría a tu cuerpo, a tu ser. Y te voy a explicar ahora, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, cuando yo lo leí así. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ven? ¿Cómo lo leen todas las veces? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ven, muy diferente. El primero veo un regañón ahí que pues quiere que yo sea perfecto. El segundo, el primero
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces una persona dice, ¿por qué no confiaste? O sea, mírame, estoy aquí contigo. ¿Ve la diferencia? Vi una paráfrasis que alguien hizo y era esta. Decía que, o sea, una paráfrasis del griego, era como, dice, qué lástima, Pedro, justo cuando comenzaste a caminar sobre el agua, comenzaste a dudar. ¿Te das cuenta? O sea, es como, ¿qué pasó? No es una reprensión severa, sino una corrección dulce. ¿Qué pasó? Y tal vez tú aquí en esta mañana, lo que nos está viendo, nos verá luego. Tal vez siente que fracasó en algo y el Señor le está diciendo, pero ibas bien, ¿qué pasó? Dejaste de mirarme y empezaste a mirarte a ti. Empezaste a decir, bueno, es que no puedo, es que yo creo que no voy a lograrlo. Y Jesús te está diciendo también a ti, ¿qué pasó? Ibas bien. Esta semana alguien me comentó, ahí voy, pero vuelvo y caigo. Y se sentía un poco mal. Y yo le dije, mientras sigas luchando, el Señor está contigo. Diciéndote, ¿qué pasó? Levántate. Te extiendo mi mano. Vamos, tú puedes. Pero es que voy a caer de nuevo. Es que mírame. Ven. Señor, pero es que, ay, ya estoy tranquilo. Toma mi mano amorosa que te sostiene y sigue caminando. ¿Me explico? Eso es lo que este pasaje nos está enseñando de nuestro Salvador. Y hay algo tremendo, hermanos. Cuando dice, ¿por qué dudaste? No está solo hablando de la fe como el tamaño de la fe, sino está hablando de la división de la fe. Escúchame, el por qué dudaste no implica que te faltó mucha fe, sino que dividiste tu fe. O sea, me mirabas a mí, pero empezaste a ver a otros lados. La palabra ahí que se utiliza ahí en griego implica eso, es como dividirse en dos puntos, mirar aquí y mirar allá. ¿Me explico? Es estar dividido. Entonces te das cuenta que no es el tamaño de la fe, sino es donde pones tu fe escasa. O sea, un poquito de fe, pastor, tengo así. El Señor te dice, ponla en mí. Ese poquito, ponla en mí. Pero no sirve que tenga una fe grande si la divides. Porque el problema no es el tamaño de la fe, sino dónde la estás depositando. Si tú la depositas en Cristo, si pones tu mirada en Cristo, el Señor te va a sostener porque así lo ha prometido en su palabra. Así lo hizo con Pedro y lo hará con nosotros cada día. Pero eso sí, mira, es así. Ponle en Cristo y verás la mano poderosa de Dios sosteniéndote. Pedro se dividió entre el miedo y la confianza. Pedro se dividió entre el miedo y la confianza. Miedo del viento y lo que ocasionaba y la confianza en Cristo. Cristo solo dice, confía en mí, no veas lo demás. Lo irónico que así son, mira cómo somos nosotros. Vuelve Elvis Caballosa, que hizo un comentario tremendo de este pasaje. Mira lo que dice Caballosa, dice, justo unos momentos antes, ¿recuerdan? No temáis, yo soy, tened ánimo, ¿se acuerdan? Dice, justo unos momentos, no el día anterior, no una semana atrás, no el año pasado, dice, justo unos momentos antes, Cristo les había dicho, no temáis. ¿Y qué Pedro hizo? Tuvo miedo. Es lo que dice. Y al ver la fuerza del viento, tuvo miedo. Miren, tuvo miedo, aparece en el 30. 3 versículos atrás, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. El Señor hoy te dice, no temáis. No seas como Pedro mañana, que entonces tengas miedo. Mañana entonces vas a estar viviendo con miedo y Dios hoy te está diciendo, no temáis. Al parecer Pedro había olvidado las palabras del Señor, puesto que al ver el fuerte viento tuvo miedo.
Y a veces entonces nuestra fe débil no viene de que tenemos en sí una fe débil. Si no te das cuenta qué pasó aquí, olvidó las palabras del Señor. Claro, ¿tú sabes por qué tu semana, tu fe decae? No porque tu fe sea insuficiente, sino porque dejas la palabra de Dios a un lado. Hermano, si tú dejas esto en el resto de la semana y nada más te alimentas el domingo, claro que vas a desfallecer en la semana. ¿Me explico? El Señor te está diciendo no temáis, pero aquí, esta es su palabra. Pero si tú en la semana no valoras su palabra, claro que vas a temer. Si Pedro en unos minutos se le olvidó, ¿qué tú crees? ¿Que eres más fuerte que Pedro, que vas a aguantar hasta el otro domingo? O hasta el miércoles. Bueno, yo no leí la Biblia hoy, lunes, ni martes tampoco, pero hoy es miércoles, hoy no la leo, pero el pastor iba a predicar y ahí yo agarro algo. El problema no es tu fe, ¿te das cuenta? El problema no es tu fe. El problema es que no te mantienes escuchando la palabra de Dios. Porque te lo aseguro que si tu fe es escasa, pero te mantienes con la palabra de Dios, esa fe va a empezar a crecer. Porque el mismo Señor la va a sustentar, la va a sostener y la va a hacer crecer desde su propia palabra. Así que, hermanos, la fortaleza del creyente, hermanos, no, esto ya lo puse. Yo dije, me fui para atrás. Incluso, ahora sí, incluso, hermanos, una fe débil. ¿Quiénes tienen una fe débil aquí? Todos tenemos una fe débil insuficiente para hacer mérito. Pero incluso una fe débil encuentra sustento en Jesús. La salvación y la estabilidad del creyente dependen siempre de Jesús, no de la medida de nuestra propia fe. Repito, incluso una fe débil como la nuestra encuentra sustento en Jesús, en Él. La salvación y la estabilidad del creyente dependen a veces, algunos días, siempre. ¿De quién? De Jesús, no de nosotros, no de la medida de nuestra fe. Una fe débil encuentra sustento en Jesús. Así que fue el poder de Jesús y no la fe de Pedro lo que lo sostuvo, hermanos. No fue la fe de Pedro, grábate eso, lo que le evitó que se hundiera. Fue el poder de Jesús. Y algo que anoté aquí que es muy interesante, que pude notar, es que sus dudas no disminuyeron el poder del Señor. Las dudas de Pedro, el haberse dividido en su mirada y en su pensamiento, no disminuyeron el poder de Jesús. Más bien, escucha esto, más bien, por eso le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque el Señor le encanta mostrarnos cómo, siendo nosotros insuficientes, Él se gloría en nosotros. Porque quiere mostrarnos que Él es un Dios que ama, no porque le amemos nosotros. De hecho, le amamos porque Él nos ha amado. Y Él sostiene nuestra fe porque Él nos quiere sostener. Aun cuando a veces ni le pedimos que sostenga nuestra fe. Nosotros no oramos comúnmente, Señor, ayúdame a permanecer. No, eso no lo oramos, hermanos, seamos honestos. Usted ora y dice, Señor, ayúdame que esta semana yo pueda permanecer en ti. No, usted no ora así. Usted no ora, Señor, aumenta mi fe para que yo pueda seguir en tus caminos toda mi vida. Usted no ora así, usted viene y ora, Señor, para nuestro cada día, dámelo hoy, Señor. Bueno, que mañana me vaya bien, gracias por traerme comida en mi casa. Amén. Pero no oramos con un sentido de nuestra fe que tenga propósito en Cristo todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, cuando esto pasa y no oramos así, tenemos que aprender a orar así. También nosotros dejamos de experimentar el gozo, la paz y la confianza que el Señor desea darnos cuando permitimos que el temor eclipse sus promesas. Repito, también nosotros dejamos de experimentar el gozo, la paz y la confianza que el Señor desea darnos cuando permitimos que el temor eclipse sus promesas. Y ahora pasamos a lo tercero que nos enseña este pasaje. Ya vimos, Jesús se reveló como divino, mostró su poder, Él hizo su parte, nosotros hicimos la nuestra. ¿Cuál?
mostrando nuestra debilidad. Jesús muestra su poder, nosotros mostramos nuestra debilidad. Y qué gloria tan tremenda de Dios, que esa suma que equivale a que estamos fritos, da igual a que tenemos misericordia en Cristo y somos redimidos. ¿Y qué hacemos entonces los redimidos que recibimos la gracia, el poder de Dios en medio de nuestra fe débil? ¿Qué hacemos entonces? Lo que hicieron los discípulos. Eso es lo que debemos hacer, adorar. Adorar al Señor de la creación. Eso es lo que nos corresponde. Hermano, toda fe débil, toda fe imperfecta, toda persona que reconoce su incapacidad ante un Dios divino, o valga la redundancia, ante un Jesús divino, hermano, la respuesta correcta no es otra que la adoración. Eso es lo que tenían que hacer los de la barca y eso es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días. O sea, si meditamos en este pasaje, al ver lo que Dios hace por medio de nuestra fe infértil o una fe débil, nos debe llevar a decir: Señor, Dios mío, eres el Todopoderoso. Gracias por recibir a este pobre pecador. Gracias por tener piedad de mí. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por salvarme. Te entrego todo lo que soy. Te entrego mi vida. Te adoro. Me postro a ti y te proclamo como el Rey y Señor de mi vida. Y hay algo tremendo, hermano. Quiero que veas ahí en el texto. Hay algo tremendísimo. ¿Te acuerdas de esta imagen? Te voy a dar una pista. Esta imagen, ¿te acuerdas lo que dije de esta imagen? Te dije que es fácil estar aquí. Lo difícil es estar aquí. Sin embargo, hermanos, te cuento algo tremendo. Tal vez tú digas: bueno, Pedro la adoró, porque Pedro experimentó la gloria del Señor, el poder del Señor. Pero mira lo que dice el texto. Entonces los que estaban en la barca la adoraron. Los que estaban en la barca que no hicieron lo que hizo Pedro, sí hicieron algo en comunidad. Adoraron. Y aquí te cuento algo, hermano, que lo siento, te voy a incomodar un poco. A veces somos tan egoístas, tan egocéntricos. Te lo voy a mostrar así. El que experimentó el poder primario de Pedro, de Jesús, fue Pedro. El que recibió la mano que sostuvo. El que recibió esa mirada tierna de nuestro Salvador. Le adoró. Pero los otros que estaban de espectadores también adoraron. A veces tú dices: yo no tengo motivación para adorar, pero te pones a ver lo que el Señor está haciendo en el hermano y tú estás adorando. O estás peor que los que estaban en la barca, que ni siquiera estás adorando por la gloria que Dios está mostrando en tu hermano. ¿Ah? Estábamos peor que Pedro. Ahora les digo, estamos peor que los que estaban en la barca. Imagínense. ¿Te alegras por lo que Dios está haciendo en tu hermano? O no sé, analízate, ¿te molestas? ¿Le das gracias a Dios por tus hermanos? Cuando ves que tu hermano avanza en su lucha, venciendo el pecado, ¿te alegras? Cuando ves cosas así, dices: Señor, gracias por el hermano fulano, cómo tú lo estás usando. Señor, gracias porque yo veo que, mira, este hermano está creciendo en la fe. Tú estás trabajando con él. Gracias, Señor, por eso. O si no pasa nada contigo, no encuentras motivo para adorar. O sea, tú quieres que haya hechos sorprendentes en tu vida, pero no en los demás, porque si los demás sí prosperan en algo, pero tú no, entonces no hay gloria para Dios. Porque entonces estamos peor que los que estaban en la barca. Los que estaban en la barca, Pedro recibió todo. O sea, Pedro es el tipo que recibió ahí la administración. Pero cuando subieron los dos, Pedro junto con los otros, se postraron y adoraron. Y hermano, esto nos enseña algo tremendo. Cuando tu hermano, Dios lo bendice, debemos aprender a adorar a Dios, alabar a Dios, agradecerle a Dios por nuestro hermano.
Cuando entendemos eso, que podemos cumplir la palabra, llorar con los que lloran, alégrate con los que se alegran, sufre con los que sufren, gózate con los que se gozan, porque es vida en comunidad, hermano. La adoración, mira lo tremendo aquí, la adoración que se muestra aquí no es individual. Pedro pudo haberlo adorado ahí donde el Señor lo levantó y lo sostuvo, pero Pedro también esperó estar con los demás y todos entonces le adoraron. De hecho, qué ejemplo más bonito de adoración en comunidad. Y sumamente tremendo ver que los espectadores terminaron adorando también. No tienes que ver la mano de Dios en ti todos los días para que la adores. Es más, si dices, bueno, yo no veo la mano de Dios esta semana conmigo, pero ¿sabes dónde puedes recobrar ánimo y despertar tu adoración? Entonces voy a ver, mira a Mimi, mira a Ángel, mira a Eliasir, mira a Eric, sí, gloria a Dios. Mira que yo no he sentido la mano de Dios tremenda en mi vida, pero yo la estoy viendo en ellos, y si en ellos está experimentando su mano, yo también tendré mi turno. Yo también tendré mi turno de experimentar la mano de Dios, porque estoy viendo que está obrando aquí. Pastor, pero bueno, usted dice eso, pero usted sabe muy bien lo que pasa en la roca. Bueno, también veo la mano de Dios obrando, porque el hecho de que estemos aquí reunidos, ya eso implica la mano de Dios obrando, porque si no, no estuviéramos aquí, hermano. Como hemos vivido las cosas, aquí no estuviéramos. Así que sí hemos visto la mano tremenda de Dios sosteniendo. Aquí ni a Pedro lo sostuvo tanto como a nosotros. Amén. Así que sí hay motivos para confiar, sí hay motivos para adorar, sí hay motivos para agradecer. Y tengan eso en cuenta ahora en un ratito. Desde ahora se los digo. Hay motivos para adorar. Hay motivos para agradecer que el Señor nos sostiene. Y recuerda enfocarse en el Salvador. Porque si no te enfocas en el Salvador, te hundes. Te hundes. De verdad que pasaje más tremendo, Señor. Gracias porque, wow. Bueno, y la imagen lo dice todo, ¿ven? No solo estaba Pedro, todos son partícipes de la adoración al Hijo de Dios, quien la recibe, obviamente como Dios. Y otra cosa tremenda, hermanos, es que esta vez el Señor no tuvo que gritarle al viento que se calmara, no tuvo que ordenar. Solo al subir a la barca, el viento dice, se calma. Dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Esta vez Mateo no registra lo que registró en el capítulo 8, que el Señor manda que se calmen los vientos y el mar. Esta vez no, solamente sube. Y me gusta lo que dice A.T. Robertson, porque A.T. Robertson, que obviamente saben que es un experto en griego del Nuevo Testamento, dice que la palabra que usa allí se calmó, no es de calmarse, de que estaba alborotado y se calmó porque le llegó el momento de calmarse. No, dice él que es como, traduciéndose como, el viento se fatigó o se cansó, se agotó a sí mismo en la presencia del Señor. Dice que el verbo que usa allí, calmar, es eso. A.T. Robertson. El viento se cansó, se agotó a sí mismo. O sea, la naturaleza responde al poder de Dios. Jesús no hizo nada porque el mismo viento le reconoció y el mar le reconoció como su Señor. Por eso le puse, de hecho de aquí donde yo saqué el título, Jesús, el Señor de la creación. Porque todo se sujeta a Él, hermanos. Todo se sujeta a Él. Y claro, no es que el viento tenga personalidad o el mar. Pero sí la creación y el viento y todo lo que hay en este planeta le obedece y se somete al Señor, a su propia y sola presencia. Y eso entonces provoca lo que el 33 dice, le adoraron y le dijeron, en verdad eres hijo de Dios. Qué cosa más tremenda que el Señor había planeado con sus discípulos. Qué cosa más tremenda que el Señor los haya enviado a propósito, porque sabemos que fue a propósito, porque Él sabe todo. Y le dijo, vayan, adelántense, vayan.
los obligó, ¿se acuerdan? Los obligó a ir mientras él fue a orar. Y también les dije que él fue a orar, como vemos en Juan 17, él fue a orar primero por él y la comunión con el Padre, y luego vemos que oró por sus discípulos. Y yo creo, como todos los comentaristas creen, que también cuando estuvo allá en el monte orando, solo, y los discípulos iban a la barca, él estuvo orando para que ellos fueran sostenidos allí, sin que ellos se dieran cuenta, hermanos. Y es el misterio del Señor hoy con nosotros. El misterio del Señor es interceder todavía por nosotros. El pasaje que leyó la hermana Maciel, ¿se acuerdan cómo terminó? Llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Hermano, eso está pasando hoy. Esto sigue pasando. El Señor está intercediendo por nosotros. El Señor sigue intercediendo por nosotros. Pastor, ¿y qué hacemos nosotros? Adorarle en comunidad. Individualmente, pero también en comunidad. ¿Entendemos eso, hermano? Así que el clímax, hermano, el clima de la historia, escúchenme, tampoco es la calma de la tormenta, porque vieron que ella se calmó solita, se agotó ella a sí misma. Eso no tomó protagonismo. Cuando Jesús apareció, dejó de tener protagonismo. El clima de la historia no es la calma de la tormenta, sino la confesión y adoración de los discípulos. Jesús recibe la gloria como un ser divino, recibe la adoración como ser divino, y eso es lo que Mateo precisamente quiere plasmar aquí, mostrarle a los judeocristianos del primer siglo que no decayeran, que siguieran con su fe firme, porque aún con su escasa fe, el Señor es poderoso y fiel para sostenerlos. Para eso Mateo cuenta esa historia, no porque quedemos viendo, oh Pedro, qué tremendo, yo camino también. No, esta historia queda registrada aquí para que nosotros sepamos, así como los del primer siglo, que a pesar de nuestra fe débil, el Señor nos sostiene. A pesar de nuestra fe débil, el Señor nos lleva a la barca, pero nosotros entonces debemos responder como hijos amados con adoración. Con adoración. Y esta confesión de verdaderamente eres el Hijo de Dios no es una mera confesión, sino es una señal de que yo le reconozco como Hijo de Dios, como un ser divino, pero también como Señor que calmó la tempestad, que calmó el agua, que calmó los vientos, que calmó todo, y como mi Salvador, que me rescató de hundirme y me sostiene hasta el día de hoy. Así que la respuesta, hermano, la respuesta de los discípulos es el objetivo final de Mateo al escribir esto. Mateo no quiere que se asombren de Pedro, sino que se postren como se postraron ellos y le adoren, confesando por primera vez, hermanos. Y eso es lo bonito de este texto. Esta es la primera vez que corporativamente adoran a Dios. Por eso es que se postran, adoran, corporativa, en negrita. Conclusión, hermanos, conclusión. Mateo no escribió este relato para enseñarnos a cómo caminar sobre el agua, sino para mostrarnos quién es aquel que camina sobre ella. En vez de enfocarnos en caminar sobre el agua, debemos pensar en quién caminó sobre el agua: Dios en carne. El centro del pasaje no es la valentía de Pedro, como les comenté hace un ratito, sino la majestad de Cristo. Pedro es quien es sostenido, no quien se sostiene a sí mismo. El mismo Señor que gobierna el viento y el mar sigue siendo digno de toda confianza y adoración hoy. Nuestra seguridad entonces no descansa en la fortaleza de nuestra fe. Hermano, esto quiero que se lo graben. Nuestra seguridad no descansa en la fortaleza de nuestra fe, sino en la grandeza del Salvador en quien hemos creído. Repito, así no importa el tamaño. El objetivo de tu fe es el asunto. El objetivo de tu fe es el asunto. Y el Señor va a hacer grandes cosas con esa fe. Así que tu seguridad no descansa en tu poca o mucha fe. Porque si es mucha, créeme que siempre será insuficiente. El que me diga que tiene más fe que el otro igual será insuficiente. Porque no depende del tamaño de la fe. Y tal vez, veremos otro día otros pasajes. Pues dirá, pero pastor, hijo, y que esto solo sale si tuvieras más fe, si fuera como un grano de mostaza. Yo eso se lo explicaré en su momento. Pero este pasaje es suficientemente claro para decirnos que el tamaño de la fe
no es lo que hace que el Señor nos sostenga. Por eso, hermanos, cuando las tormentas arrecian, cuando las tormentas arrecian, la pregunta más importante no es cuán grande es nuestra fe. Ven el énfasis que sigo haciendo. No es cuán grande es nuestra fe, sino cuán grande es nuestro Salvador. Y quiero hacer una posita aquí. Yo sé que ya me fui de largo, pero pasamos una situación difícil. Y yo lo he reconocido abiertamente y queda aquí grabado y todo. Yo no soy un hombre de mucha fe. Usted lo sabe, yo se lo he dicho. Yo no soy un hombre de mucha fe. Pero el Señor así me usa. Porque eso es Él, no soy yo. Eso muestra que si no, yo era qué fe que tengo. Yo no soy un hombre de mucha fe, pero la poca fe que yo tengo, Dios la usa. Y mira cuántas personas bendice Dios por medio de un hombre de poca fe. Así como Dios nos sigue bendiciendo hoy por un hombre que tuvo una fe débil, como Pedro. Y no es comparándome con Pedro, sino más bien diciendo que el mismo Salvador que tuvo Pedro es el mismo Salvador que tengo yo. Y te digo algo, el mismo Salvador que tienes tú hoy. Así que cuando vengan los problemas, te va a pasar como yo tal vez, no tendrás mucha fe. Pero ¿sabes algo? Nunca ha sido importante mi fe, sino mi Salvador, que a pesar de todo aquí estoy y me ha sostenido hasta el día de hoy y me ha guardado y me ha guiado en cada cosa que yo he hecho. Porque no se trata de mi fe, sino del Salvador que tengo. Deja de ensimismarte viendo tu fe. Dirige tu mirada al Salvador. Y al Jesús que caminó sobre el mar de Galilea sigue siendo hoy el Señor soberano de toda la creación. Digno de nuestra confianza, nuestra obediencia y nuestra adoración. Que el Señor de verdad, yo espero que haya hablado a tu corazón. Oremos para terminar. Amado Padre, te damos gracias por este pasaje tan maravilloso que tú nos permites, me permites exponer y pues a mis hermanos escuchar. Y te pido que les permitas que se persuadan de esta cosa tan maravillosa, que es una fe que nunca será suficiente para ti, porque no podemos sorprenderte. Esa es la verdad, Señor, no podemos sorprenderte. No podemos tener tanta fe que tú digas como aquel pasaje donde dijiste, nunca he visto una fe tan grande en Jerusalén. No puedo decir, no he visto una fe tan grande en David, en Chiriquí, ni en Panamá, ni en América siquiera, porque reconocemos que nuestra fe es demasiado débil. Pero eso es precisamente lo que para nosotros es mala noticia, tú lo transformas en buenas noticias. Porque en medio de nuestra fe débil tú obras grandemente como si tuviéramos una fe inmensa. Pero no es que nuestra fe es inmensa, sino que nuestro Salvador es inmenso. Y tú muestras en nuestras vidas tu misericordia, tu gracia, tu bondad, tu amor cada día. Y haces de cosas pequeñas cosas grandes. Te muestras a nosotros siempre en tu misericordia, en tu gracia. Nos bendices de maneras que a veces pensamos que no se puede. Tú nos bendices. Tú obras aún todavía entre nosotros, Señor. Tú obras sanidad. Y ya sea por medios también del avance de la ciencia, de la medicina y todo esto, pero también esto es parte de que tú has permitido que se desarrolle para usarlo a nuestro bien. Muchas veces nosotros estamos buscando las formas en que tú respondas, en que tú muestres tu amor a la humanidad, pero constantemente lo estás haciendo, solo que no lo haces de la manera que nosotros queremos, o en nuestra falta de conocimiento y sabiduría queremos imponer la forma en que tú hagas las cosas, pero sabemos que tú vas actuando por medio de nuestra fe imperfecta y nuestra falta de confianza muchas veces. Vas permitiendo que muchas cosas vayan dándose, inclusive de manera secular, para nuestro bien, porque tú cuidas de nosotros y tú nos sostienes aún en nuestra debilidad, Señor. Señor, te reconocemos como Señor y Salvador, y también te reconocemos, Señor, que nuestra fe es pequeña, pero por eso mismo te reconocemos como Salvador y sustentador de nuestra fe. El escritor de Hebreos dijo que tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Y esto significa que así como tú la produces, tú llevarás nuestra fe al punto final, al clímax, hasta que estemos contigo.
Porque no somos parte nosotros de la fe que obramos, sino que tú eres quien la pone en nosotros, quien la desarrolla en nosotros y quien la llevas a su consumación final, Señor. Que es cuando ya estaremos entonces contigo para siempre. Así que te pido que nos ayudes en nuestra debilidad siempre. Y también ayúdanos a recurrir a ti como Pedro y decir a tiempo, sálvame. Señor, sácame de esta situación. Señor, líbrame de esta situación. Que no esperemos que el problema sea más grande, Señor. Que recurramos a ti como hizo Pedro, porque sabemos que, como nos has enseñado hoy, entre más pronto busquemos tu ayuda, más rápido nuestro socorro viene. Así que te pedimos que nos sostengas, que nos agarres con tu mano, mostrándonos tu amor, y que no permita que nuestra fe desfallezca. Te lo rogamos, Señor, y como comunidad te adoramos, reconociéndote, Señor, reconociéndote, Salvador. Te damos toda la alabanza y reconocemos que aún hasta para adorarte y alabarte somos limitados, muy, muy limitados. Pero seguimos confiando de la misma manera que tú obras, a pesar de. Gracias, Cristo, por eso. Gracias por estar intercediendo con nosotros. Gracias porque sabemos que por ti estamos aquí. Sosténnos siempre. Y ayúdanos a responder siempre con adoración. En el nombre tuyo, que es sobre todo nombre. Amén.